Las consecuencias pueden resultar igualmente nefastas, debido a su impacto sobre las aspiraciones populares y la acción política. La educación del pueblo propaga la lectura de escritos que alimentan ilusiones agradables, más que aquellos en que se inspiran en la dura realidad. ¿Vale? Encantadores. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir Darwin, basados en Malthus y en Spencer, sobre la naturaleza? Pues en el Origen de las especies, en el capítulo 4, en la página 94-96, dice lo siguiente. Hay que intentar seguirle porque la verdad que el hombre no era precisamente una gran lucidez. No puede nombrarse un país en el cual todos los habitantes naturales estén ahora tan perfectamente adaptados entre sí y a las condiciones físicas en que viven, que no pudiesen todavía algunos de ellos estar mejor adaptados o mejorar. Porque en todos los países los naturales han sido conquistados hasta tal punto por los que han tomado carta de naturaleza que han permitido a los extranjeros tomar firme posesión de la tierra. ¿Se entiende lo que quería decir? La supervivencia del más apto. Bien. Por si acaso queda alguna duda, pues voy a poner aquí un dato del origen del hombre, que es un libro que merece la pena leer. Vamos, merece la pena leer, quiero decir. Es duro, es un proceso duro, pero es interesante. Y dice lo siguiente: cuando en las alabanzas que echaban a Darwin el año pasado, los científicos consagrados decían, Darwin situó al hombre en su lugar en la naturaleza. Lamarck ya sabía que el hombre había evolucionado de animales inferiores. Fíjese cómo le sitúa al hombre. Llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas. Y entonces la laguna será aún más considerable porque no existirán eslabones intermedios entre la raza humana que prepondera en civilización, a saber, la raza caucásica, y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión, en tanto que en la actualidad la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Bien. ¿Cómo semejante muestra de lucidez y de brillantez y de comprensión de la naturaleza se convirtió en el libro del que nace toda la biología moderna, como dicen nuestros colegas? Pues había unos señores muy importantes y muy poderosos en Inglaterra, en Londres de aquella época. Dos de ellos eran los amigos íntimos se hicieron amigos íntimos de Darwin, Joseph Dalton Hooker y principalmente Thomas Henry Huxley. Yo no sabía, cuando te cuentan los cuentos chinos en las introducciones a los libros de evolución de los libros ingleses, se cuentan que Huxley era el bulldog de Darwin, que era un zoólogo, una especie de freelance, un tío así muy majete que le defendió en el debate con el obispo Wilberforce. Bien. Thomas Henry Huxley era un hombre de un poder en Inglaterra tremendo. Fue miembro de 10 comisiones reales. Fue presidente de 5 o 6 de las más importantes sociedades científicas de Inglaterra. Y fundó el X Club, una cosa que tampoco he sabido hasta hace un par de años. Y mis colegas los biólogos, la verdad es que no creo que lo sepan mucho. Esto se ponen en internet, en Google, X Club, Huxley, viene mucha información. En la enciclopedia británica vienen cosas muy interesantes, pero yo he cogido este trozo nada más, que dice que es un club selecto de 9 hombres que apoyaban la teoría de la selección natural y el liberalismo académico. Thomas Henry Huxley fue el iniciador. Se reunía una vez en el mes, menos en el verano que tienen vacaciones, y sus miembros son considerados haber tenido mucha influencia sobre el pensamiento científico. Los miembros eran George Busk, Busk, Edward Franklin, Thomas Archer, Joseph Dalton Hooker, Thomas Henry Huxley, John Lubbock, Herbert Spencer, gente de un enorme poder, que durante 10 años controlaron la Royal Society. 10 años seguidos censurando lo que no convenía que se publicara, y fundaron la revista Nature, para controlar la ciencia y promover el darwinismo. Dice que algunos les acusaron de tener demasiado poder en el pensamiento científico de Londres, es decir, del imperio. Bueno, Nature sigue en la brecha. Bien. Vamos a empezar a ver las derivaciones de esta concepción de la realidad de unos señores que se consideraban la culminación de la evolución, como bien claramente afirma Darwin en El origen del hombre.
¿eh? Las clases acomodadas británicas son la culminación de la evolución. ¿Eh? Bien. Pues Dalton, su primo, pues fundó la teoría de la eugenesia, que siguieron de base para los ideales de superioridad de la raza, como el nazismo alemán, pero también tuvieron una aceptación en el resto de Europa, en los países nórdicos, en Estados Unidos, su planteamiento era que había unos hombres superiores y otros inferiores. Inicialmente la idea era que solamente se casasen los superiores entre sí, con lo cual se casaron tanto él como su primo Darwin con primas y tuvieron problemas en los hijos, por problemas de la endogamia, pues tuvieron hijos con bastantes problemas. Pero bueno, entonces, para que vean la base científica de Galton, si vamos al libro de Darwin, El origen del hombre, hablando de la selección natural, miren lo que decía Darwin, hablando de que los peligros de la relajación de la selección natural. A realizar el plan opuesto e impedir en lo posible la eliminación se encaminan todos los esfuerzos de las naciones civilizadas. A esto tienden la construcción de asilos para los imbéciles, heridos y enfermos. Las leyes sobre la mendicidad y los desvelos y trabajos de nuestros facultativos afrontan para prolongar la vida hasta el último momento. Aquí debemos considerar que la vacuna ha debido preservar también a millares de personas. De esta suerte, los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Seguía el tío. Es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o se las cuida mal, y a excepción hecha por el hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar crías a sus peores animales. Bien. El segundo... El presidente del primer Congreso Internacional de Eugenesia fue el mayor Leonard Darwin, hijo de Darwin, y que fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de casarse a los inferiores. Los científicos de la época, Osborn, Davenport, todos los países más famosos, eran eugenistas. Guiados por la visión de Darwin de la realidad, pues decían que para evitar que el mundo degenerase en los países ricos, que había que eliminar a los no adecuados. Y esto lo captó rápidamente, y aquí entra en escena nuestro querido amigo Rockefeller, que decía que el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. Es simplemente la combinación de una ley de naturaleza con una ley de Dios. Los poderosos comprendieron rápidamente qué significaba la teoría darwinista y cómo el uso que podía tener para justificación de la realidad. Entonces, los datos que hay, pues es que el fundador de la Standard Oil, John Rockefeller, recibió una recomendación para establecer una fundación con su nombre como forma de evadir el pago de impuestos. Estas fundaciones que hacen los... no voy a calificarlos, son eso, ¿no? Fundaciones para evadir el pago de impuestos y encima quedan bien, ¿no? Fundó la Rockefeller Foundation, establecida supuestamente con la misión de promover el bienestar de la humanidad a través del mundo. Pero uno de los primeros focos de la fundación fue encontrar la forma de disminuir en el mundo las catalogadas por ellos razas inferiores. Fue con este fin que la Fundación Rockefeller hace contribuciones financieras al Social Science Research Council, financiando investigaciones destinadas a desarrollar técnicas de control de la natalidad a ser aplicadas luego para controlar la reproducción de indeseables. En 1927, la Fundación Rockefeller financia la creación del Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Herencia y Eugenesia en Berlín, cuyo director fue Eugen Fischer. Hitler se interesó en las ideas eugenésicas y no tardó en apropiarse de ellas. En 1930 decía que había estudiado con gran interés las leyes de varios estados americanos referentes a la prevención de la reproducción de personas cuya progenie pudiera, con toda probabilidad, no ser de valor o resultar dañina para la cepa racial. El libro Mein Kampf de Hitler se basa en el origen del hombre de Darwin. Si lo lees, ves párrafos en los que se ve perfectamente lo que quiere decir. En Estados Unidos se establecieron leyes eugenésicas en la mayoría de los estados, en la cual decían que, considerando que la herencia es responsable del alcoholismo, la degeneración, que llegaron a la esterilización en esta fecha 21.500 personas, siempre negros e hispanos pobres, porque allí, como sabéis, los alcohólicos pobres son degenerados, los alcohólicos ricos son jóvenes disolutos. No esterilizaron a ningún rico, ni a ninguno de clase media siquiera. Bien.
Entonces, el siguiente paso para el mantenimiento de la concepción de la selección natural, porque el libro de Darwin, desde el punto de vista científico, al final fue desechado prácticamente porque el concepto de selección natural, los genetistas decían que era una cosa realmente absurda, que las pequeñas variaciones que se veían en los animales no tenían ninguna consecuencia evolutiva y que la evolución tenía que tener base en cambios más consistentes, más grandes. De Vries y Correns decían que era absurdo. Entonces apareció lo que se llama la genética de poblaciones, que sigue siendo, en los libros de texto, la base teórica de la biología actual. Una teórica basada en una época en la que los conocimientos de genética eran bajísimos, y se suponía que los genes eran unidades discretas, cada gen daba un carácter, y como había dos alelos en los cromosomas, pues había uno dominante y otro recesivo, y que la combinación de estos genes con el tiempo pues podía cambiar la morfología del organismo. Vamos a ver cómo se creó esta teoría. R.C. Punnett, discípulo de Bateson, expuso el problema a su amigo Hardy, profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, quien, según se dice, escribió la solución en el puño de la camisa mientras comía. Como la consideró muy elemental, bastante tonta, Hardy se negó a presentarla en una publicación que normalmente leerían sus colegas matemáticos, por lo que Punnett, recuerden este nombre, la expuso en una revista de biología. Fue la única incursión de Hardy en la genética. Esto me hace mucha gracia. Que escribir en un P = 1 en un restaurante es una incursión en la genética. O sea, los darwinistas es una visión muy amplia de lo que es la genética, pero bueno. Dice, la solución es que la simple expresión binomial P2 más 2PQ más Q1 = 1 describe la proporción de cada genotipo en la población, donde P representa el alelo dominante A grande, Q el recesivo A pequeña, y P más Q = 1. P más Q = 1. Una cosa absolutamente patética, porque ya se sabía entonces que los genes no eran algo independiente, sino que había algunos que tenían fenómenos de ligamiento que iban juntos, pero bueno, no importa porque es tan absurdo que no merece la pena discutirlo. Entonces, los científicos lo explican así, los darwinistas. Los matemáticos demostraron convincentemente que incluso mutaciones con ventajas relativamente pequeñas eran favorecidas por la selección, y sus hallazgos ayudaron a superar varias objeciones a la selección natural. Fíjese qué forma de explicarlo, o sea que sin basarse en nada, en ningún organismo, ni en ninguna visión de nada de naturaleza, los matemáticos demostraron que si las cosas eran así, P más Q = 1, entonces pues que eso se podía seleccionar alguna característica. Veamos quiénes eran los matemáticos. Los padres de las genéticas de poblaciones son gente como este señor, Ronald Fisher, de la Universidad de Cambridge. 2 años antes se había convertido en uno de los fundadores más activos de la Sociedad Eugenesia de la Universidad de Cambridge, junto con John Maynard Keynes, R.C. Punnett, no sé si recordarán, y Horace Darwin, hijo de Darwin. Todos los padres de la genética de poblaciones, Haldane, Wright, Rafsansky y Mayr, eran eugenistas. Lo que ha mantenido ideológicamente el darwinismo en la ciencia era el eugenismo, la concepción de que había unos hombres superiores y otros inferiores y que sobraban los inferiores. Rafsansky en el 64 dice: la selección natural debe ser reemplazada por selección artificial eugenésica. Este ya constituye el corazón de la eugenesia, la ciencia aplicada del mejoramiento humano. Querían mejorar al hombre. Esta es muy simpática, de Mayr, llamado el Darwin del siglo XX. En los hombres civilizados, esos dos componentes de valor selectivo, superioridad adaptativa y éxito reproductivo, no suelen coincidir. Los individuos con una dotación genética por debajo de la media, que no sé qué demonios es eso, no necesariamente hacen una contribución por debajo de la media del pool genético de la siguiente generación. La separación en las sociedades modernas del mero éxito reproductivo de la adaptación genuina, que no sé qué es la adaptación genuina en los señores, yo aquí no veo ninguno adaptado genuinamente, seguro gente normal, plantea un serio problema para el futuro de la humanidad. Y este es muy interesante, Thomas Morgan. El inicio del reduccionismo darwinista. Los cromosomas son las últimas unidades alrededor de las cuales se concentra todo el proceso de la transmisión de los caracteres hereditarios. Esta frase es muy interesante. La antigua afirmación rodeada de misterio del individuo como unidad hereditaria ha perdido ya todo su interés. Recuérdenla, que considerar al individuo como unidad hereditaria es una cosa anticuada y perdida de interés. Veremos lo que nos dicen los datos recientes al respecto. Y sobre todo esto. La evolución no es tanto un estudio de la historia del pasado como una investigación de lo que tiene lugar actualmente. Es en lo que se aferraron
los darwinistas, los magnates, les importa un pimiento la evolución, pues, como es al azar, con el tiempo, pero explica esto. Explica el darwinismo, explica esto. Que la vida es competencia y que hay unos más aptos. Eso está dicho explícitamente. Les vale para explicar esto, el statu quo. Para explicar por qué esto es así. Porque hay unos ricos y poderosos y otros pobres.